Bueno, lo primero de todo, buenos días. Agradecer a esta institución, a la Universidad Francisco de Vitoria, que me hayan invitado a este acto. La verdad es que siempre agradezco que me inviten a los sitios y siempre me sorprende un poco, porque eso significa que piensan que tengo algo interesante que decir. Y bueno, eso está bien. No sé si lo que voy a contar hoy va a ser muy interesante o muy aburrido. No voy a dar una conferencia leída, ¿vale? Voy a hablar un poco de política educativa, de la génesis de la política educativa. Porque resulta que cuando hacemos una reforma educativa hay siempre ríos de tinta en los periódicos, manifestaciones, huelgas, etcétera, ¿no? Pero esto pasa desde la primera ley educativa que se hizo con la democracia, que fue la LOECE, la Ley Orgánica de Estatuto de Centros Educativos, de la UCD, mucho antes de que cualquiera de los que estáis en esta sala casi hubieseis nacido. Bueno, entonces voy a tratar de explicar cuál es el problema que subyace, o los múltiples problemas que subyacen al asunto de la educación, ¿vale? ¿Por qué nos pegamos por este asunto de la educación? Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Voy a hacer alguna pregunta, así que os invito a que contestéis. Estoy abierto a que si en algún momento algo no entendéis o os llama la atención, me levantéis la mano y me digáis, oye, ¿esto qué quiere decir exactamente? ¿Vale? Aparte de que luego podamos tener un diálogo, porque me dijeron que esto funciona más o menos así. Yo hablo como 45 minutos, más o menos, y vosotros entramos en un diálogo durante otros 45 minutos. Este era un poco el plan. Pero bueno, yo hablo 45 minutos con alguna interrupción y luego me hacéis preguntas y hablamos un poco todos, ¿vale? O sea que un poco flexibles en este asunto. Bien, a ver si funciona esto. ¿Cuál es el problema de la educación? El problema de la educación es que es un concepto contestable. ¿Qué quiere decir que es contestable? Que es un concepto en disputa. ¿Qué significa ser o estar educado? Pues es que estar educado tiene mucho que ver con lo que consideremos que sea el fin o la finalidad del ser humano. Si, por ejemplo, pudiésemos volar, pues educarnos en el vuelo sería enseñarnos a mover las alas y a volar, pero no podemos volar. Entonces, de alguna manera, el primer problema de la educación es saber a qué podemos aspirar. ¿A qué podemos aspirar como humanos? Esta es la primera cuestión. Por eso, el debate sobre la educación siempre empieza con un debate antropológico, con un debate sobre las posibilidades de lo que somos, sobre las dimensiones que tenemos. Si alguien, por ejemplo, considera que no tenemos más que una dimensión puramente material social, pues la educación está muy limitada a lo material social. Si alguien piensa que tenemos una dimensión espiritual, pues la educación tiene que abarcar también esa dimensión. Pero, claro, tienes que pensar que existen esas dimensiones. Si alguien piensa que el ser humano no es libre, es un animal complejo que simplemente desconoce las causas de su obrar y a eso lo llama libertad, pero la libertad no existe, pues la educación es de una manera distinta a la que sería si pensases que el ser humano puede ser libre o tiene capacidad de elección. Entonces, el primer problema de la educación es este. La educación es un concepto contestable, porque la antropología es un concepto contestable. El segundo problema de la educación es que la educación está mucho más allá de lo que dicen las leyes educativas. Las leyes educativas, ¿qué regulan? Las leyes educativas regulan el sistema educativo, el sistema escolar. Pero educarse es mucho más que el sistema escolar. Lo que hacen los padres cuando empiezan a tratar con sus hijos es educarles. Y eso no está regulado por la ley educativa. Del mismo modo, lo que hacemos nosotros cuando surfeamos por Internet tampoco está regulado por el sistema educativo. Pero desde luego que lo que haces te educa. Según donde navegues, según donde pierdas el tiempo, si te pasas horas en TikTok, pues tú te vas haciendo de una determinada manera. Es decir, en el ser humano nada es neutral. Nada no tiene efectos, todo queda. De alguna manera todo permanece. Y todo forma o deforma. Es decir, todo educa. El problema de las
del concepto contestable de educación es que es un concepto mucho más amplio que el que puede regular una ley. ¿Vale? Entonces, las leyes son siempre algo muy limitado. Eso es la segunda característica de este concepto contestable. A ver, ahora. Bien, ¿cuál es el origen ya para ir aterrizando un poco? ¿Vale? Ya hemos visto el problema de la educación, que es un problema... Primero, otro de los asuntos de la educación nos afecta a todos. O sea, todos hemos sido educados, estamos siendo educados y todos vamos a educar o estamos educando. ¿Vale? O sea, no hay nadie que quede ajeno a este asunto. Todos participan de esta cuestión. Por eso todos tienen opinión sobre educación. Si yo pregunto algo sobre alguna ley, yo qué sé, sobre la fabricación de, no sé, cualquier cosa, de ladrillos, ¿vale? Seguro que hay una ley que regula la fabricación de alguna cosa, alguna norma, pues mucha gente diría, pues a mí es que eso me importa un rábano, porque yo ladrillos no voy a fabricar. Pero educar a todos nos importa. Eso hace que las leyes educativas sean mucho más polémicas que las leyes sobre las normas de fabricación, las ISO o lo que sea. Cualquier tipo de esa normativa, pues, bueno, socialmente importa menos. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el primer problema que tenemos con la educación? El primer problema que tenemos con la educación está en la propia Constitución. Me voy a ceñir al sistema español, pero muchas de las cosas que voy a contar, los problemas esenciales, no son solo del sistema español, ¿vale? Son problemas digamos, de todo Occidente al menos. Bien, ¿y cuál es el problema de la Constitución? ¿Cuál es el problema que tiene la educación o la definición de la educación en la Constitución? Yo no sé si seguro que hay aquí gente que estudia Derecho, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero si hay alguien que estudia Derecho, sabréis que hay un artículo, el artículo 27, que da... ¿Estudias Derecho? Sí. ¿Y sabías que el artículo 27 era el que regula? Vale. ¿Estás ya buscándolo en Internet por si acaso te lo pregunto? No, vale, bien. Bueno, pues esto es fijaoslo cómo empieza el artículo 27, ¿vale? En el punto 1 dice el artículo 27 de la Constitución, dice: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. O sea, la Constitución, un texto legal, dice que va a regular algo que tiene que ver con el pleno desarrollo de la personalidad. O sea, que tiene que ver con la plenitud. En un texto legal, ¿qué es la plenitud? ¿Estamos de acuerdo en qué es lo que sea la plenitud? No estamos de acuerdo en qué es lo que sea la plenitud. Luego ya tenemos una primera fuente de conflicto en las primeras dos líneas del artículo. ¿Vale? En las primeras dos líneas del artículo tenemos la primera fuente de conflicto, que es eso de la plenitud. La finalidad de la educación tiene que ver con el desarrollo de la plenitud de la personalidad humana. Realmente los padres constitucionales no se rompieron mucho la cabeza, porque simplemente cogieron la definición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la hicieron más breve, porque la definición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: la educación es el artículo 26, o sea, es que es casi hasta coincide en el número del artículo. Dice: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Y luego sigue la Declaración Universal: favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Bien, vale. O sea, el comienzo es muy parecido al de la Constitución. Bien. Esa es la primera fuente de conflicto, ¿vale? La primera fuente de conflicto es esta definición y este concepto de plenitud, que ya os digo que como el legislador dice que la educación tiene que ver con la plenitud, pues claro, los gobiernos o los distintos gobiernos en las reformas educativas van a meter cosas y orientaciones sobre qué consideran que es la plenitud, que a lo mejor mucha gente no va a estar de acuerdo, ¿vale? ¿Por qué? Porque sobre la plenitud en una sociedad pluralista hay múltiples posiciones. ¿Bien? Por eso
esta es una de las razones por las cuales la educación, que este es el objeto de la conferencia o de la charla, la educación tiene por objeto el pleno, la charla era sobre la educación como lugar de batalla política, ¿vale? Hay batalla política porque hay un concepto sobre plenitud y entonces hay debates políticos, en el buen sentido de la palabra, porque la política tiene un mal sentido de la palabra, pero en el buen sentido de la palabra hay debates sobre qué es lo que sea la plenitud. Bien. El segundo problema que está también en la Constitución, o sea, que nace ya ahí en la Constitución, es que la Constitución dice que hay dos garantes de ese derecho. Dos garantes. ¿Vale? Esos dos garantes son, por un lado, los padres, que tienen derecho a la formación en la moral y en la religión que ellos consideren, ¿vale? En los principios morales y religiosos que ellos consideren, y el Estado, que está obligado a garantizar que todos pueden acceder a la educación en plenitud, ¿vale? Y puede haber un conflicto entre lo que quiera el Estado y lo que quieran los padres. O sea, la segunda fuente de conflicto es este doble garante. De ahí todos estos debates, que seguro que conocéis, sobre, por ejemplo, el PIN parental, ¿vale? El debate sobre el PIN parental no es más que un conflicto entre el derecho de los padres a la formación moral y religiosa y el derecho del Estado a la formación en plenitud también, a contribuir en la formación en plenitud. Entonces, hay una fuente de conflicto ahí. Fijaos, en el propio, no en los derechos, no en la Constitución, pero hay otro documento que es la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que es un documento de estos que no es la Constitución, pero digamos que está en el mismo rango de valor, ¿vale? En el mismo rango de valor. Bueno, pues en esa Carta de Derechos Fundamentales dice que los padres tienen derecho incluso a definir o a elegir las pedagogías que crean mejores. Las pedagogías, ¿vale? Entonces, aquí hay mucho conflicto. Si os fijáis, aquí hay mucho conflicto. Un conflicto posible. Se me ocurre ahora, un conflicto posible. Los centros de educación diferenciada o segregada, ¿vale? Sabéis que hay dos maneras de referirse a la educación para niños y para niñas. Si uno está a favor, dice diferenciada, si uno está en contra, dice segregada. Más o menos podéis distinguir si la gente está a favor o en contra, según qué término utilice para referirse a ese tipo de centros, ¿vale? Pero claro, ese tipo de centros es una opción pedagógica, porque la prohíbes. Porque consideras que no es buena, ¿vale? Entonces, fijaos el conflicto ya posible que hay aquí, ¿vale? Para que veáis que todo nace de esta primera parte constitucional sobre la definición y los garantes. Bien. Segunda fuente de conflicto, ¿vale? Segunda fuente de conflicto. El asunto de la libertad y el pluralismo educativo. La propia Constitución dice en el punto 2 que se garantiza la libertad de enseñanza, ¿vale? La libertad de enseñanza tiene que ver con tres libertades que confluyen en el asunto de la educación. La libertad de oferta, es decir, que la gente pueda hacer centros o hacer propuestas educativas. No es solo el Estado el que está legitimado a hacer propuestas educativas. Un grupo de padres se puede reunir, o de profesores, se puede reunir y hacer una oferta educativa, es decir, montar un colegio, ¿vale? Existe también una libertad de elección, fruto de que los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Eso sería absurdo si no hubiese la posibilidad de elegirla. Si existe libertad para educar a tus hijos conforme a las convicciones morales y religiosas que uno considere, filosóficas o pedagógicas, me da igual, cualquiera de esas cuatro entra, ¿vale? No solo religiosas, morales, filosóficas, pedagógicas. Bien, si no hubiese oferta, pues la libertad sería una cosa vacía, no significaría nada, ¿vale? O sea que en la libertad de enseñanza se garantiza también esto de la libertad de elección. Y la tercera libertad es la libertad de cátedra, es decir, la idea de que el Estado no puede decir a los profesores exactamente qué tienen que enseñar o cuál es la verdad de las cosas,
La libertad de cátedra se basa, o sea, nace de una especie de resistencia a un poder totalitario de un Estado, que pueda definir lo que son las cosas. No, hay una libertad de investigación y una libertad de cátedra, que es fruto de esa libertad de investigación. Entonces, esas tres libertades están dentro de, se reconoce la libertad de enseñanza. Claro, el problema del conflicto es cómo se articulan esas tres libertades. ¿Cómo se articulan esas tres libertades? Fijaos, está claro que hemos reconocido la libertad de oferta, ¿vale? Que cualquiera puede fundar un colegio. Vosotros podéis decir, bueno, vale, está reconocida la libertad de oferta, cualquiera puede fundar un colegio dentro de un marco, dentro de un marco, o sea, dentro de un marco. No se puede fundar un colegio para discriminar o para azotar a los niños. No se puede, eso no se puede hacer. O sea, hay un marco legal pero dentro de ese marco legal amplio existen posibilidades diversas para fundar un colegio. Bien. Y hemos dicho que ese colegio puede ser elegido por los padres. Bien. Pero ¿qué pasa? ¿Quién paga ese colegio? Porque uno puede pensar, bueno, está bien que se funden los colegios que sea, pero que se lo pague quien pueda. O quien quiera y pueda. Entonces, la Constitución, y esto fue un asunto polémico en la redacción de la Constitución, con una intrahistoria muy interesante, que no voy a recordar aquí porque es un poco larga, pero hubo un debate sobre el asunto de la financiación. Hubo un debate en torno al asunto de la financiación. ¿Tiene el Estado que financiar iniciativas privadas de educación? Esta es la pregunta que yo os haría. ¿Tiene el Estado que financiar iniciativas privadas de educación? Al final lo hizo. Se reconoce en uno de los puntos, no sé si es el 6, no, el 7, el 8, perdón, el 9, dice, los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Ese es el fundamento de los conciertos educativos, ¿vale? El problema de los conciertos no es solo español. O sea, sobre lo de la financiación hay muchos experimentos. En Estados Unidos, por ejemplo, las charter schools son lo mismo, son algo parecido a la escuela concertada en España. Y en Inglaterra también existe. Y en Suecia, por ejemplo, hay un sistema de bonos escolares. En Suecia. Pero bueno, el asunto de la financiación de lo público financiando lo privado, pues siempre es un asunto conflictivo. ¿Por qué se opta por financiar escuelas privadas o iniciativa privada? Pues se opta porque en ese momento, en el momento de la Constitución, esto dicen los que estaban un poco en contra, digamos que el Estado no tenía capacidad de hacerse cargo de la totalidad de la educación, y segundo, la razón es porque para garantizar la libertad hay que dar posibilidades, porque si no solo estarías garantizando la libertad de los ricos, ¿vale? Los ricos siempre son libres, se pueden ir, pero ¿qué pasa? Que los que no tienen recursos suficientes no pueden elegir. Pues eso es un poco lo que justifica. También pagan impuestos. Entonces, si solo existe lo público y lo privado, el que fuese a lo privado pagaría la educación 2 veces. Pagaría su puesto en la pública más otro puesto en la privada. Entonces, eso es lo que justifica la existencia de los conciertos educativos, ¿de acuerdo? Pero es un problema, porque el problema no está solo en financiar, el problema está, y esto salió a lo largo de la historia en varias leyes, en que si el Estado financia un centro, tiene que poder decir algo. Esta es la versión, digamos, socialista o progresista. La versión progresista era, si yo financio una institución privada, vale, la voy a financiar, no es un proyecto mío, pero si la financio, yo tengo que tener una posición en esa institución. ¿Vale? No puedo limitarme a pagar y ya está. Esa era la posición socialista. La posición de la UCD en ese momento era, no, tú lo único que tienes que hacer es financiar y garantizar que lo que hacen es legal, pero no tienes que entrar en la dirección ni tener otro tipo de participación. Me refiero a la administración, al Estado. Bien, ese es el debate entre la LOECE y la LODE, que son 2 leyes de los años 80. Cuando la UCD sacó la LOECE, que era el estatuto este de centros, lo que hacía era decir,
¿qué es lo que tienen que hacer los centros para recibir financiación pública? Y entonces, básicamente, lo que decía es, lo que tienen que hacer es hacer una oferta educativa, hacer un ideario, se llamaba así, ideario, donde se plasme su filosofía. ¿Qué es lo que quiere hacer? O sea, ¿qué propone a los padres? Entonces, son los padres los que van a validar ese proyecto eligiéndolo o no eligiéndolo. Pero el Estado no tiene más que hacer que, si es legal, pagarlo. ¿Qué pasó? Esto es muy interesante, porque aquí hubo ciertos conflictos. Os he hablado antes de la libertad de cátedra, ¿vale? Os he hablado antes de la libertad de cátedra. ¿Qué pasa si un profesor utiliza su libertad de cátedra para ir contra el ideario del centro que le ha contratado? ¿Veis el posible conflicto? Porque hemos dicho que la libertad de cátedra parte de la iniciativa del profesor, que es capaz de definir de alguna manera lo que quiere enseñar dentro de un orden, ¿vale? No va a ponerse a hablar de química un profesor de filosofía, o viceversa. Pero bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que puede haber un conflicto entre la libertad de cátedra y la libertad de oferta, la libertad de los centros, que en el fondo es la libertad de elección de los padres. De hecho, hay sentencias en el Constitucional sobre este debate. Con la LOECE se daba primacía a la libertad de centros, a la libertad de oferta, a la libertad de elección de los padres sobre la libertad de cátedra. ¿Vale? Es decir, si tú trabajas en una institución con un ideario, los padres eligen ese colegio por ese ideario, tú no puedes oponerte a ese ideario, por mucha libertad de cátedra que tengas. Este era el razonamiento del Constitucional, así, esencialmente dicho. Esta ley, la LOECE, tuvo un voto particular muy famoso de un magistrado del Constitucional, que luego fue magistrado del Constitucional, que fue asesinado por ETA, que era profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, y que, si alguien sabe quién es... Correcto. Francisco Tomás y Valiente, así es. Francisco Tomás y Valiente hizo un voto particular en la sentencia del Constitucional que se hizo cuando el Partido Socialista recurrió a la LOECE, se hizo una sentencia del Constitucional. Bueno, pues el voto particular de Tomás y Valiente, básicamente, es la fundamentación de la ley, de la primera ley orgánica de educación, que es la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE, que hizo el Partido Socialista cuando llegó al poder, antes de la LOCSE. ¿Vale? La base argumental y teórica de esa ley está en el voto particular de Francisco Tomás y Valiente. ¿Cuál era la otra alternativa? La alternativa que proponían los progresistas, ya lo he dicho un poco antes, es: si yo pago, yo entro en la dirección. ¿Vale? Si el Estado paga, la iniciativa puede ser privada, pero va a estar controlada por lo público. No voy a dejar que, bueno, no voy a tener poco control, sino voy a tener algo de control, ¿vale? Bien. Lo que quiero que veáis es que esto de la libertad de elección, la libertad de oferta, la libertad de cátedra, este conflicto sigue estando. O sea, sigue estando ahora. Y es un conflicto que estaba en los años 70, ¿vale? O sea, está desde el principio. El asunto de la libertad de elección, la libertad de creación de centros, la financiación, ¿vale? Todo este triángulo es una manifestación de lo que hay en el fondo, son debates antropológicos, ¿no? Bien. Fijaos. En el fondo, lo que había en este tipo de debates son dos conceptos sobre lo que es la libertad en educación, dos conceptos muy distintos, y dos conceptos y dos maneras de entender el pluralismo, dos maneras diferentes. Digamos que la manera conservadora, por ponerle una etiqueta, venía a decir que el pluralismo se manifiesta en la posibilidad de proponer modelos educativos densos y alternativos, ¿vale? En la idea de que puede haber una escuela con un ideario católico denso y otra escuela con idearios liberales o de otro tipo, o las escuelas del Estado, ¿vale? Que son plurales internamente. Esta es la idea
que subyace a la teoría conservadora. Es bueno que haya modelos distintos de educación para que la gente pueda elegir algo que sea coherente, que sea que tenga sentido, ¿vale? La alternativa del Partido Socialista era, no, mejor que en todos los centros haya de todo. Mejor que para educarse en todos los centros haya de todo. Fijaos, esto es un debate súper interesante, porque era una concepción de libertad intracentros dentro de los centros, o sea, de pluralismo dentro de los centros, y otra concepción de pluralismo entre centros. ¿Vale? ¿Qué es antropológicamente mejor? Ese es el gran debate. ¿Qué es antropológicamente mejor? ¿Educarse en una cosmovisión coherente, ordenada, durante al menos los años iniciales de la vida, hasta llegar a la adolescencia o hasta que uno llega al bachillerato? ¿O educarse en una visión pluralista desde el principio, donde no hay ninguno dominante y uno pueda ver todas las alternativas desde el principio? ¿Qué es mejor para el ser humano? ¿Cómo nos hacemos mejor? ¿Veis? Es un debate filosófico que está detrás de un debate político. No sé si me habéis entendido este asunto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Dónde llevaríais a vuestros hijos? Esa es la pregunta. A la segunda. Obviamente no es. Ya te lo digo yo. Obviamente no es. Pero bueno, obviamente para ti es. ¿Por qué? Porque antes de ofrecerles una visión sesgada del mundo, me gustaría que las conocieran todas. Antes de ofrecerles una visión sesgada del mundo, te gustaría que las conocieran todas. Es interesante. Pero voy a discutir un poco contigo. ¿Cómo te llamas? Lima. Zulima. Es que lo siento, entre las mascarillas, mi oído y tal. Bueno, Zulima, vamos a ver. Esto lo que dices es interesante. Pero fíjate, es como decir, voy a poner un ejemplo mis ejemplos son siempre muy chuscos, ¿eh? O sea, vais a decir, madre mía, ¿y estos ejemplos usas en clase? Pues sí, a veces sí uso estos ejemplos. Bueno, imagínate, ¿cómo crees que uno se aficiona más al fútbol? ¿Viendo los partidos asépticamente, todos los equipos son iguales, o tomando partido por un equipo? La segunda, no hay más preguntas. Claro, es que lo que tiene la transmisión, nos vamos a enredar en esta fuente de conflicto, pero está bien, no me importa, vamos, que ahora te doy un paso. A ver, eso es interesante lo que dices, pero fíjate, hay una cosa que tiene que ver con la propia dinámica de aprendizaje, ¿vale? O sea, tú piensas que el ser humano es una especie de ordenador, ¿vale?, donde tiene todas las opciones como si fuera un supermercado, están aquí las naranjas, aquí las manzanas, aquí las peras, y entonces tú las ves todas, te las cuentan todas por igual, y tú vas y, por una especie de programa interno, decides cuál de todas esas frutas prefieres. Y que tu cosmovisión sería algo parecido a eso. Yo creo que la cosmovisión tiene más que ver con algo que tiene que ver con la propia experiencia dentro de una propia cosmovisión. Voy a poner el ejemplo de la música, ¿vale? Tú, o de los equipos de fútbol, me da igual. Tú puedes pensar que te puede gustar la música porque, bueno, te enseñan la teoría musical de las distintas escuelas, las distintas formas de música, entonces tú, oyéndolas todas, eliges. Yo pienso que más bien la afición por la música, igual que la afición por la vida o por un modo de vivir,
tiene que ver con que alguien te mete en una de esas puertas. Es decir, tienes un amigo que le gusta el rap, casualmente, si eso es música, y entonces tú empiezas a oír rap, ¿vale? Empiezas a oír rap y te aficionas al rap y te haces un experto en rap y empiezas con un tipo de estos, no voy a decir nombres porque no, empiezas oyendo, esto se queda grabado, siento lo del rap, está muy bien, es música, es música. Bueno, entonces tú, lo que pasa es que cuando empiezas a amar exige un conocimiento individualizado. No, el amor no es algo que tú pongas todas las cosas y elijas como racionalmente, sino que es una experiencia, ¿vale? Que te lleva a ese conocimiento a querer más música. Y entonces cuando estás dentro de la música, puedes llegar a amar la música porque has entrado por una de las puertas. No es una cosa racionalista de tengo todas las opciones o cosmovisiones y entonces yo en un movimiento racional elijo. No, eso, así no funciona casi nada en el ser humano. Funciona, es mi posición, funciona con la experiencia de una forma de vida. Es decir, unos padres, por ejemplo, que viven, estoy pensando en algún filósofo concreto, bueno, no voy a decir quién, pero unos padres que viven en una cosmovisión anarquista, por ejemplo, o libertaria, educan a sus hijos en la cosmovisión libertaria, desde el principio, porque creen que esa es la cosmovisión correcta. Por supuesto que eso no implica que su hijo vaya a ser libertario, implica que va a entrar en la vida a través de la cosmovisión libertaria. Pero es que tienes que entrar en la vida a través de una cosmovisión. Si no entras a través de ninguna, es decir, si tus padres te transmiten una especie de todo es neutro, elige, es decir, una especie de... Yo creo que eso no es educativo. Creo que entras a través de una visión, la que sea. No quiere decir que luego la tengas que reproducir, ¿eh? Sí. ¿Es de él? Claro. Mi padre en casa me puede introducir al Real Madrid. Si yo voy a una escuela en la que todo el mundo, en la que la mayoría de las personas son afines al Real Madrid, es muy difícil que yo tenga acceso a cualquier persona que sea de Barça. Y voy a tener que hacer un esfuerzo extra para conseguir una persona que sea afín al Barça. Entonces yo creo que la tarea educativa de un colegio, efectivamente, es precisamente que haya personas que sean de Barça, que sean del Atlético, y que yo tenga acceso a ellas, porque yo en casa, y ahí está, a lo que me refiero, te digo, que se está eximiendo de responsabilidad educativa a los padres mediante este modelo. Yo en casa ya estoy recibiendo esa opinión por el Real Madrid. Y es necesario que haya un espacio de acceso libre e igual para todos, en el que todo el mundo o haya una pluralidad de opciones y de acciones. Muy bien. Lo entiendo perfectamente. Es verdad que uno puede excusarse en la elección de un colegio como para decir, ya no tengo nada que ver con esta... o sea, yo ya he cumplido. Digamos, ya en la transmisión de mi cosmovisión sobre lo bueno y malo, ¿vale? Sobre lo justo e injusto, yo ya he cumplido, porque le he llevado a un colegio que supuestamente comulga con lo que yo, nunca mejor dicho, con lo que yo le voy a proponer, ¿vale? Si soy creyente, por ejemplo. Bien, es verdad, eso puede pasar. La realidad es que eso no funciona, lo sabe todo el mundo, porque en los años 70 todos los colegios eran prácticamente religiosos, o los años 60, y pues no ha funcionado, porque lo que funciona es la coherencia en un modo de vida, es decir, que tú, es lo que he dicho antes, es que a ti realmente te guste algo, o sea, porque transmitir es transmitir algo, no es una mera teoría, ¿vale? La transmisión no es una mera teoría, es una forma de vida. Entonces, los que defienden esta posición, ¿vale? La idea de pluralidad entre centros, lo que dicen es, bueno, en la infancia y en la adolescencia es muy importante tener rituales, tener una estética compartida, tener unas fiestas, por ejemplo, con sentido, tener un sentido explicativo de las cosas, es muy importante. Eso no se va a reproducir mecánicamente, si luego ya te vas a encontrar con la pluralidad. Si es que la pluralidad la pluralidad, podría hacer una pregunta aquí, pero bueno, no voy a hacerla, pero la pluralidad te la vas a encontrar, inevitablemente. Pero puedes pensar, bueno, pero en la infancia a mí me parece que este modelo es antropológicamente más coherente.
Insisto, ¿ves cómo lo que hay aquí es un debate filosófico? O sea, lo que hay es un debate antropológico sobre lo que somos y sobre cómo nos construimos, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que en estos debates hay siempre una tensión, y esa tensión no se puede resolver. O sea, la idea de que estos pringaos de mis padres y abuelos que no han podido llegar a un acuerdo sobre educación es porque son unos pringaos, pero en cuanto lleguemos nosotros, seguro que lo hacemos porque es evidente. Bueno, pues no es tan evidente. O sea, hay intereses contrapuestos y hay concepciones sobre lo que somos distintas y sobre cómo nos formamos, ¿vale? Es un poco lo que intento ver, no intento convenceros, intento que veáis la tensión, que la tensión existe y que la tensión tiene alguna razón de ser, no es algo neutral. Habías levantado tú la mano, sí. Bueno, yo en primer lugar, pues considero que no me quiero tampoco enfarragar demasiado en este asunto porque hay que continuar, claro, pero considero, yo hoy día, persona prácticamente adulta, bueno, tengo 18 años, ¿no?, pero ya formada en lo fundamental, haciendo uso de mis funciones ejecutivas y cognitivas superiores, planificación, control inhibitorio, memoria, atención, metacognición, sobre todo, he sido capaz de pensar sobre qué es lo que yo quiero y elegir. Y yo he dicho, bueno, en mi casa por los dos lados, padre y madre, trabajan con ADE. Es decir, mi madre profesora de ADE, mi padre empleado de la banca, no veo nada más que números en mi casa. Sin embargo, yo he dicho, yo no quiero ver eso ni en pintura. Aunque en mi caso lo he vivido desde siempre. He dicho, yo quiero magisterio, y es lo que estudio. ¿No? Enhorabuena. Gracias. Entonces, yo considero que un niño con 6 años, las funciones superiores, ¿no?, como la metacognición, no la tiene plenamente desarrollada, no es capaz de pensar sobre su propia conciencia, cuál es su sistema el más coherente, qué tipo de libertad quiere intracentro o entrecentro, ¿no? Es decir, entonces es ahí donde está la función educadora, pues, de los padres, de los tutores, ¿no?, que ayudan, pues, al niño en ese momento, porque yo, por ejemplo, reconozco que con 6 años no era capaz de tomar la decisión si digo, voy a tal colegio o a tal otro. Hoy día ya he decidido, digo, quiero esta carrera o quiero esta otra, pero porque me considero formado. En aquel momento yo no era capaz de hacerlo. Muy bien. Es que la pregunta que has hecho tú sobre en quién reside el derecho a la educación evidentemente es el derecho del sujeto, es del niño. El derecho es del niño, ¿vale? Pero hay dos garantes, los he llamado garantes del derecho, no titulares del derecho. O sea, son los que en una edad en la que no tienes capacidad de tomar decisiones, nadie puede decidir con 6 años a qué colegio ir. Bueno, ahora ya se puede decidir todo, pero vamos, uno puede pensar razonablemente que, bueno, pues es una decisión importante, que el padre tiene más variables con las que jugar para elegir un centro educativo, ¿vale? Pero fijaos, es que esto va a lo que os he dicho antes, por ejemplo, de las escuelas diferenciadas o no. ¿Las financiamos o no las financiamos? ¿Las permitimos elegir o no las permitimos elegir? En el fondo es qué consideramos bueno y qué consideramos razonablemente bueno y qué no, ¿no? Por eso es un poco... Hay una cosa muy curiosa con este asunto de la libertad. La libertad no es la libertad no es algo que... ¿Cuándo se tiene la libertad? ¿Cuándo se adquiere? ¿Cuándo se es libre? Llega un momento en el que dices, lo que has dicho tú, ¿no? El problema que tiene esa definición un poco racionalista del derecho es, el titular es el niño, hay que ofrecerle todo y luego él elige libremente. ¿En qué momento hace eso? ¿Cuándo se hace esa elección libre? O sea, ¿cómo funciona este mecanismo de la libertad en el sujeto humano? O sea, ¿cómo nos hacemos libres? Si es que lo somos. Bueno, yo creo que al final depende de cómo entendamos la libertad. O sea, si entendemos la libertad... Es que libertad es un término muy complicado para definir en un sentido científico. Entonces, ¿estamos entendiendo libertad positiva? ¿Tengo libertad para hacer algo? ¿O libertad negativa? Tengo la libertad de no agresión, de que hay otra persona que no va a impedir mi libertad, pero si la tengo o no. Entonces, al final, yo creo también el problema que se ha planteado de... La positiva.
La positiva es que cae en contradicción continuamente, porque al final mi libertad positiva puede impedir la libertad negativa de otros sobre sus propios derechos. Pero al final el punto está en que se ha planteado aquí, bueno, que usted ha recuperado el punto sobre los dos garantes, sobre los padres y el Estado, y al final es, ¿dónde está la dicotomía? ¿Está entre los padres y los hijos? Es decir, a mí mis padres me están impidiendo que yo aprenda ciertas cosas por el hecho de llevarme a un colegio X, y sin embargo el Estado no, el Estado a mí me está proveyendo una educación variada. ¿Eso es real? O sea, ¿de verdad pensamos que la libertad, la educación que nos provee el Estado, que diríamos que es la libertad intracentros, es verdaderamente variada? Eso nos lo creemos. O sea, yo personalmente creo que no es así, porque al final, o sea, estás limitando mucho la oferta educativa. Y sobre la libertad es que ahí está el tema. ¿Qué entendemos por libertad? Porque obviamente, como se ha comentado aquí, un niño de 6 años no tiene la capacidad de decidir por sí mismo porque no tiene habilidades cognitivas para ello. Entonces, ¿de quién es la decisión? ¿De sus padres o del Estado? Y volvemos al tema de quién es el titular del derecho. Porque, por ejemplo, habrá quien defienda que los padres tienen la titularidad sobre los hijos y quien no, pues sobre el Estado. Pero al final no podemos decir tampoco que la libertad intracentros es una libertad absoluta, de que el niño va a poder elegir. O sea, eso es totalmente idealista. Vamos a ver. Evidentemente, depende del centro, de las ofertas que tenga ese centro y de los modos de vida de los profesores de ese centro. O sea, claro que no está... Pero la idea es que... Y claro que hay ideas o cosmovisiones más dominantes que otras, que están más de moda, y entonces habrá más profesores con esa cosmovisión, claro, es que eso es así. Pero lo que defendía el Partido Socialista, por así decirlo, era dejar a la propia dinámica social que, bueno, que hubiese pluralidad, la misma pluralidad que hay socialmente, que lo hubiera en los centros, con el mismo porcentaje, digamos. Esa es la idea mental, ¿vale? La idea teórica que justifica el asunto de más centros públicos, menos centros concertados. Mientras que más centros concertados, menos centros puramente públicos, tiene la idea contraria. Eso es un poco así. Si apoyamos la concertada, estamos apoyando un tipo si apoyamos más la concertada, porque hay un equilibrio, ¿vale? No estamos hablando de que unos pretendan abolirla completamente, ni los otros pretendan abolir completamente a la pública. No existe ese debate. Existe una tensión, ¿vale?, entre dónde destinamos más recursos y en qué porcentaje. O sea, ¿qué es lo que hace o manda sobre el recurso? ¿Vale? ¿Quién ordena el recurso, digamos? O cómo lo ordena. Pero bueno, lo importante, lo que me había metido ya, es en el asunto de cómo nos hacemos, es decir, cómo nos hacemos libres. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo nos hacemos libres? ¿Vale? Es que hay una cosa muy curiosa en esto de la libertad. La libertad en el ser humano es un asunto muy paradójico. Porque... No es por autocitarme, tengo un texto con un profesor que se llama Fernando Gil, que se titula La educación que limita es la que libera, que básicamente lo que hace es explotar esa paradoja. La paradoja de que es limitando al otro como le haces libre. ¿Vale? Es limitando al otro, al niño, como le haces libre. Exponiéndole límites para que pueda... hacerse cargo de sus emociones, por ejemplo, que no desbarren ahí de cualquier manera, que aprenda a gestionarlas, se dice ahora, básicamente es educarlas, ¿vale? La limitación nos hace libres, eso es lo paradójico, nos hacemos libres gracias a que alguien nos limita, es decir, nos dice, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, ¿vale? Si nadie nos pusiera límites, no seríamos libres, seríamos arbitrarios, seríamos... locos, ¿vale? Bueno, no voy a seguir con esto. Este es el primer punto de conflicto. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Mucho. Bueno, da igual. ¿45? ¿En serio? Madre mía. Bueno, ya, vamos a seguir así, ¿vale? Entonces yo de vez en cuando pregunto, si tenéis preguntas me paráis y ya está. Bien. El segundo de los problemas. El segundo de las tensiones que hay en la política educativa tiene que ver con lo que se conoce como gestión de la diferencia. Gestión de la diferencia. ¿Qué significa esto de gestión de la diferencia? Vivimos en un mundo donde el sistema está abierto
a que todos, es el tercer punto que vamos a ver, a que todos acudan a la escuela, ¿vale? La escuela es una institución abierta a toda la ciudadanía. Bien. ¿Qué significa que la escuela es una institución abierta a toda la ciudadanía? Pues que nadie puede quedarse fuera. En principio, lo clásico es que nadie puede quedarse fuera de la escuela porque no tenga recursos, porque tenga que ponerse a trabajar de niño. ¿Vale? Es decir, nadie puede quedarse sin ir a la escuela porque no pueda dejar de trabajar de niño o porque sus padres no tengan recursos. Entonces, los sistemas educativos contemporáneos, los modernos, los de sociedades como las nuestras, lo que hacen es garantizar que todo el mundo puede acceder. Bien, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene que ser ese acceso? ¿Y cómo tiene que ser ese acceso? También aquí hay como dos posiciones rivales, ¿vale? Hay como dos posiciones rivales. La que manda ahora, la más dominante, es la que dice que ese acceso tiene que ser común la mayor cantidad de tiempo posible. Es decir, que todos tienen que estudiar lo mismo, sin diferencias, y titular lo mismo hasta una edad avanzada. Por ejemplo, 16 años. Esta era la finalidad de la LOCSE. Todos tienen que ir a la escuela, a la misma escuela, obtener la misma titulación, la ESO, la Escuela Secundaria Obligatoria, obtener la misma titulación, todos por igual, sin diferencias. ¿Vale? ¿Vosotros estáis de acuerdo con la escolarización obligatoria hasta los 16 años? ¿Y estáis de acuerdo con la escolarización comprensiva hasta los 16 años? Dirás, David, todavía no nos has explicado qué es eso de comprensiva. Pues comprensiva quiere decir que todos hacemos lo mismo. Porque los alemanes, por ejemplo, a los 10 años, dividen a la gente en 3 ramas, 3 categorías diferentes. ¿Vale? Los alemanes, como nosotros, tienen educación obligatoria hasta los 16 años, pero no tienen escuela común hasta los 16 años, la tienen hasta los 10. Y ya diréis, vaya, ya tenemos aquí un problema, ya veo por dónde vas. Estamos todos de acuerdo, porque así nos han socializado, perdón, no, porque lo hemos decidido, no, por las dos cosas, nos han socializado y nos ha parecido razonable, estamos todos de acuerdo que todos debemos ir a la escuela que está bien que la gente, obligar a que la gente vaya a la escuela hasta los 16 años. ¿Hay alguien que esté en contra de eso? Lo puede decir libremente, ¿eh? No le lapidaremos. Bien, todos estamos de acuerdo porque la escuela es algo bueno, que no conviene no destruir y tal. Bien, ¿todos estáis de acuerdo de que no se pueden hacer separaciones hasta los 16 años? ¿Quiénes estarían de acuerdo con el sistema alemán? Bueno, aquí hay mucho germanófilo. A ver, ¿alguien puede defender sus argumentos? A ver, ¿estáis hablando de esto? Pues ahora lo compartís en público. Bueno, yo soy Marisa y yo estoy completamente de acuerdo con el modelo alemán porque sí que pienso que todos merecemos una educación como mínimo hasta los 16 años para que el niño siente las bases para su futuro y tenga la capacidad para libremente en el futuro poder elegir. Por ejemplo, pongamos con el cristianismo en mi casa, mi madre es creyente y mi padre no. A mí me bautizaron y yo fui a catequesis e hice la comunión, pero eso no fue porque me impusiesen, sino para que yo conociese los dos aspectos de la vida, porque al fin y al cabo, como ha dicho, dentro de los límites podemos encontrar la libertad, porque si no conoces algo, no puedes saber que no te gusta o que sí te gusta. Y con respecto a la educación alemana, es que no podemos darle a todo el mundo lo mismo. La igualdad no quiere decir que a todo el mundo se le dé lo mismo, porque somos personas distintas. Es lo mismo que la igualdad entre el hombre y la igualdad entre la mujer. No somos iguales, tenemos los mismos derechos, pero no todo el mundo. Por ejemplo, pongamos que es que me acuerdo siempre de un dibujo
que hay una valla y hay gente que intenta mirar más allá de la valla. Hay uno que mide 1,80 y ve más allá, pero hay uno que mide 1,60 y ve un poquito, y hay otro que mide, no sé, 1,50 y no ve, y a todos se le da el mismo taburete. El de 1,50 sigue sin ver más allá de la valla, porque somos distintos, tenemos los mismos derechos y mismas libertades, pero no a todo el mundo se le puede dar lo mismo porque cada uno tiene capacidades distintas. Vale. Es como someter a distintos animales a un mismo examen. Tú a un pez no le puedes poner el mismo examen que a un mono, porque el pez va a suspender porque no sabe escalar, y al mono no le puedes someter a nadar en las profundidades del océano, porque el mono no es acuático, ahí el pez sí sacará un 10. Muy bien, entendido tu argumento. Tú estás a favor de separar pronto, no te importa separar pronto, que todos sigan mucho tiempo en el sistema, porque la formación necesaria para vivir es amplia, estoy resumiendo tu postura, pero que haya diferentes itinerarios, sin problemas. Vale, ¿quién más está? ¿Tú estabas también a favor del sistema alemán? Ahora ponemos los que estáis en contra, porque digo yo que alguno habrá en contra. Espera, ¿tú estás en contra? ¿Eh? Vale, pues primero hablas tú y luego te dan la palabra a ti. Vale, hola, bueno, pues yo estoy a favor del sistema, porque, bueno, pienso que para esto primero hay que plantear lo que decía ella de si la educación debe ser igual para todos o no. Yo creo que no, pero supongo que el contraargumento que van a decir la gente que está en contra del sistema alemán es que con 10 años no tienes realmente los conocimientos como para saber qué itinerario seguir. Ese es uno de los argumentos posibles, hay más. Vale, yo pues voy a atacar un poco a ese primero que estoy esperando, y es que, bueno, que aunque realmente una persona con 10 años no sepa si quiere hacer física, si quiere hacer química o biología o ADE, pero sí que existe simplemente por su forma de ser unas como habilidades puras en esas personas que le va a motivar más a hacer un tipo de actividades u otras. Y esto es algo tan básico como tirar más por lo que es la parte de ciencias o la parte de matemáticas o la parte como de letras. Entonces, yo creo que una educación en la que se te permite seguir esa motivación poco a poco, no limitándote mucho, sino manteniéndote abierto, pero con una dirección un poco más encaminada, es una educación más rica que en la que pone a todo el mundo en las mismas casillas, sin tener en cuenta, pues eso, un poco cuáles son tus motivaciones. Muy bien. Al final eso, el objetivo de la educación es motivarte y mantener, como eso que decías tú antes, como de la vida por ciertas cosas. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿alguien en contra? Ahí veo uno en contra, otro en contra. Yo, lo primero de todo quería preguntar, cuando decimos que el sistema alemán divide en tres grupos, en tres ramas, nos referimos... No son ramas, por aclararlo lo que ha dicho, no son ramas académicas distintas, son ramas más académicas, más profesionales, más oficio, ¿vale? No se refiere a que tú elijas ya que te gusta la biología, la química, no ese nivel, es que sigas por la rama más académica o que estés más orientado a aprender un oficio o a ir a una formación profesional. No es un sistema absolutamente cerrado, ¿vale? No es un sistema que te defina totalmente. Digamos que abre más o sea, comienza la dispersión, si quieres, pero no es un sistema absolutamente que imposibilite ya que alguien que elige una de las opciones vaya, por ejemplo, a la universidad. Normalmente a la universidad van los de la Hauptschule, creo que se llama, que es la opción académica, pero también se puede ir a la universidad por otras vías, ¿vale? Pero sí, es una primera criba, eso es así, o sea, hay una selección. Ahora puedes dar el... Pues en este caso yo tengo varias cuestiones. Entonces, uno, ¿quién decide a qué rama da? ¿Es el niño? No. Volvemos con son los padres, es el propio Estado. También creo que tiene cierta relación con la pregunta que te dábamos antes. También tiene que ver con que las personas evolucionan y mucho desde los 10 años hasta y por eso no creo que deba ser cerrado. Quizás no es ideal tener a todo el mundo en el mismo grupo hasta los 16, no lo sé tampoco. Claro. Pero creo que es una edad muy temprana, los 10 años, porque hay gente que a lo mejor en el colegio no se veía estudiando, porque al final cuando somos pequeños en general no nos gusta estudiar, y sin embargo a cierta edad hizo clic, que es lo que me pasa a mí personalmente, y desde que hice ese clic pues sí que me acerqué mucho más a los estudios como tal,
Y también creo que tengo mis dudas sobre si es viable ese sistema, también por experiencia personal, que no sé hasta qué punto es una buena idea darla o no, pero yo soy de un pueblo muy pequeño. Ya. Si éramos 15 en clase, ¿cómo haces esa división? Si con el tiempo fuimos 10 en clase, ¿cómo haces esa división? Porque yo el año pasado éramos 15 en segundo de bachiller y llevamos siendo 15 desde la ESO. ¿En qué momento yo tendría que hacerme a lo mejor una hora de viaje simplemente para ir a otro centro para eso? Tengo mis dudas sobre si es viable hacerlo o no. Sí, bueno, no vamos a entrar en las dificultades pragmáticas, ¿vale?, que hay sobre a la que se enfrentaría una división de ese tipo. Vamos más bien, porque no podemos abarcarlo todo, al asunto fundamental, ¿vale?, a los fundamentos del estar en contra. Entonces, básicamente lo que yo veo es que os parece pronto. A los que estáis en contra os parece pronto, ¿vale? Os parece pronto porque a los 10 años uno puede cambiar. Ciertamente, precisamente los cambios empiezan a los 10 años. O sea, hasta los 10 años casi todo el mundo es razonable, ¿vale? Entre los 10 y los 16 ahí hay una especie de cueva. Hay que pasarlo, pero claro, sí, la evolución de las personas es muy diferente. Entonces, tomar decisiones que pueden ser muy definitivas, bueno, los alemanes dicen que no son tan definitivas, que hay muchos puentes, muchos caminos, muchas vías, ¿vale? Pero, ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos nosotros? Nosotros nos enfrentamos al problema de que hay muchos adolescentes que sienten que están perdiendo literalmente el tiempo, que se les está expropiando el tiempo en el instituto. Y lo creen. ¿Siempre están equivocados? Bueno, me han dicho que me levante. Soy Natalia y yo además yo estoy en contra, y además quería añadir que no solo creo un problema que el niño a los 10 años puede haber estado, muy influido por algún hecho en su vida que le haya hecho, pues, desarrollar unas capacidades u otras, o que no sea una persona madura como para determinarse tanto, sino que también creo que es un peso muy importante el de la familia todavía, que lo va a ser siempre, y que no siempre es un peso, pero si unos padres son de un determinado nivel socioeconómico u otro, a los 10 años van a haber influido muchísimo en las capacidades que ese niño haya desarrollado o no, y en el futuro de que ese niño pueda tener, de manera que unos padres que hayan podido tener una educación universitaria, va a ser mucho más fácil que hayan dedicado cierto tiempo y calidad a ese niño para sus estudios y que ese niño haya desarrollado unas capacidades que otros padres, por sus condiciones laborales o económicas, no hayan podido, y que ese niño se haya determinado con 10 años a esa diferencia, creo que luego contribuye a que quizás haya más separación profesional de clases, si se quiere, en las profesiones de la sociedad. Bueno, la praxis nos dice que el sistema laboral alemán malo no es, ¿vale? O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. También es verdad que cada sistema educativo tiene una dinámica de gestación y crecimiento propia, ¿vale? No se pueden exportar los sistemas educativos, porque los sistemas educativos responden a historias diferentes, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero fijaos, es verdad que hay una tensión, esta tensión que yo os digo, que os dije, entre libertad, Estado, ¿vale? Libertad de los padres, Estado, cosmovisiones, esta tensión, aquí también aparece una tensión. La tensión es, juntos está bien, es bueno que los niños estén juntos, independientemente de su clase social, independientemente de las expectativas que los padres tienen puestas sobre ellos, independientemente de sus propias expectativas que están todavía sin formar, pero ¿hasta dónde? También es una pregunta que hay que hacerse. Por lo que os he dicho, es que una voluntad de 16 años que no quiere ir al instituto es mucha voluntad. No es la voluntad de un niño de 10. Nosotros vemos que un niño de 10 nos parece una burrada, ¿vale? Nos parece algo, nos choca, porque con 10 años, los alemanes incluso tienen también esa tensión, están pensando, quizás los 10 años es pronto. Pero nosotros tenemos esa tensión, decimos, quizás los 16 es tarde. Vamos a hacer cuarto de la ESO una especie de prebachillerato. Entonces ya vamos a ir rompiendo poco a poco la escuela común. Es verdad que el título va a ser común, pero ya va a haber diferencias. Vamos a meter una FP básica, porque hay muchos chavales que se nos quedan.
Es decir, la decisión sobre la teoría, sobre la escuela integradora y para todos, está muy bien. La praxis es problemática. La praxis es problemática, hay una tensión, ¿vale? Eso es lo que quiero que veáis. Una cosa es el principio y otra la praxis. La praxis implica una tensión, la tensión de la realidad, ¿vale? La tensión de la realidad, no la tensión del ideal. En el ideal funciona todo de lujo. De lujo funcionan los ideales. Pero la praxis también te dice, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hago? Es que tengo a 5 que no quieren estar, tienen 16 años, no quieren estar aquí. ¿Vale? Ahora te doy la palabra, ¿vale? Hay otra tensión más de fondo, hay una diferencia de fondo más... iba a poneros esto, pero esto es para el final. Bien, hay como dos modelos de igualdad de oportunidades, ¿vale? Dos modelos de igualdad de oportunidades. Hay una idea de que la igualdad de oportunidades tiene que ver con que tú puedas acudir a la escuela independientemente de tus condiciones socioeconómicas, incluso genéticas. Tú tienes que ir a la escuela, porque la escuela va a ser bueno, porque ahí va a haber vamos a hacer cohesión social también, ¿vale? La función de la cohesión social es importante. Esa es una concepción de la igualdad de oportunidades, ¿vale? Lo que tú tienes, lo que tú eres, tu familia no va a marcar que tú puedas ir o no a la escuela. Bien, la concepción clásica. Pero hay otra concepción de la igualdad de oportunidades, y es que la escuela para lo que sirve es para corregir las diferencias de cuna y de capacidad. La idea de que la escuela lo que tiene que hacer es llevar a todos al final a un mismo punto de salida. La escuela lo que en el fondo tiene que conseguir es una igualdad de resultados o un parecido de resultados para que todo el mundo al final pueda estar en una situación donde la cuna y la genética no pese tanto o pese menos, ¿vale? Eso es lo que justificaría que la escuela siguiese siendo común durante un periodo de tiempo largo. Pero ya os digo, existe la realidad de que realmente conseguimos eso. ¿Podemos conseguir borrar la diferencia de capacidad y cuna? ¿Podemos aspirar a borrarla? ¿Es bueno aspirar a borrarla? ¿No implica eso, por ejemplo, una crítica que hacen muchos profes de instituto, bajar el nivel para que todos lleguen? ¿No es eso también un ataque a la excelencia? La excelencia es un mal. Aquí veis que hay un montón de cosas metidas, ¿vale? ¿La excelencia está bien? ¿La excelencia está bien o está mal? ¿Está bien que haya institutos de excelencia públicos? ¿Está bien que haya bachilleratos internacionales? ¿Todos deberíamos esperar un mismo bachillerato? Es que, ¿entendéis lo que hay aquí debajo? ¿Entendéis lo que hay debajo? Este es el asunto. El asunto es, lo de la comprensibilidad está bien, lo de la escuela común está bien. ¿Hasta dónde hay que discutirlo? ¿Qué hacemos con los que sobresalen por arriba y los que sobresalen sobresalen por abajo? Es es una expresión un poco extraña. Pero digamos los que no llegan, ¿vale? Acabamos con las escuelas de educación especial, que está también en la nueva ley, por ejemplo. ¿Tendemos a acabar con ellas porque es bueno que estemos todos en la escuela? O sea, yo básicamente lo que quiero plantearos aquí son más problemas que soluciones. ¿Vale? Quiero que veáis que cuando nos pegamos por las leyes de educación no nos pegamos porque nos apetece pegarnos, no, es porque casi es el único sitio donde hay debate de antropología de verdad. ¿Vale? Bueno, ¿alguien más había levantado la mano sobre esto? Sí, tú, perdona, sí. Hola, vale. Bueno, antes no me he presentado, soy María, y solo quería decir una cosa, y es que antes, cuando usted ha preguntado y nadie ha levantado la mano, pues ha sido porque no me he atrevido, pero yo tampoco estoy a favor de la escuela obligatoria hasta los 16 años, básicamente porque es algo totalmente arbitrario. Y ya está, solo quería decir eso. O sea, bueno, pero que no estoy a favor. Escucha, ¿y hasta los 6? Tampoco. ¿No estás a favor de la escuela obligatoria? Porque, o sea, las personas son diferentes y los padres, en mi opinión, que son los que tienen la titularidad del hijo, no que el hijo sea suyo, pero sí que tienen la patria potestad, son los que deben decidir sobre la educación de su hijo, porque si no nos estaríamos cargando también modelos como el homeschooling, por ejemplo,
Hay padres que prefieren educar a sus hijos en casa. ¿Cuál es el problema? En España, por ejemplo, que yo sé, si no me equivoco, no está permitido el homeschooling. Entonces, al final estamos tratando de medir a todo el mundo con la misma vara de medir y no todo el mundo es igual. Entonces, pues no estoy a favor. Es que al final es todo intentar meter a la gente en un molde y si se adapta bien y si no, no. Y al final empezamos por poner la escuela obligatoria a los 6 años, luego a los 16 y ahora vamos a cargarnos los centros de educación especial. Porque total, tienen que ser todos iguales y no todos son iguales. Y dejamos de atender a los que menos capacidad tienen y dejamos de potenciar la capacidad de los que más capacidad tienen para igualar a todos a la media, a la mediana o a la moda. Ya está. El argumento que te dirían los que defienden... Esa es la posición más libertaria, casi iba a decir, no más que liberal, ¿vale? La posición más libertaria. Hay un profesor en la Facultad de Educación que se llama José Luis Gaviria, acaba de publicar un libro, creo que es en la British Journal of Education, sobre el derecho a la educación. Básicamente defiende lo que tú dices. O sea, básicamente él no tanto, porque él dice que el Estado debería obligar a que todo el mundo sepa leer, escribir y las 4 reglas básicas, porque sin eso no puedes... Que sin eso no puedes vivir. Claro, si no se puede, no puedes empezar. Entonces, pero es casi lo único, ¿vale? Y bueno, tiene una argumentación ahí muy interesante, está un poco en tu línea, ¿vale? Es, para que sepas que no es tu única posición, no, para que no te dé vergüenza. Yo creo que la consideración de la escuela obligatoria, o sea, casi nadie está en contra de la escuela de la primaria obligatoria. Yo no conozco, salvo a ti y a José Luis, no conozco a casi nadie que no esté a favor de la escuela obligatoria, porque no solo por lo que tiene individual, sino por lo que tiene de comunitario casi, ¿vale? Y no me refiero a socialización, me refiero a una base común cultural, ¿vale? Que creo que es importante para un país, para que un país o una sociedad funcione razonablemente. Pero bueno, o sea que casi nadie es tan radical como tú, pero existen casos. Pero ya te he dicho uno. Pero sí hay más debate con respecto a qué pasa en la secundaria. O sea, ¿por qué la secundaria? ¿Y por qué hasta los 16? Claro que es arbitrario, o sea, es arbitrario. Sí, es curioso que yo hago esta pregunta en clase a veces y es curioso que la gente diga, no, hasta los 16. Digo, qué casualidad que es justo la edad hasta la que te han educado a ti, o sea, lo han hecho bien, de lujo. Si te hubieran educado hasta los 18 dirías hasta los 18. O sea, es que el sistema ha funcionado casi perfecto, vamos, o sea, lo ha hecho bien. Porque hay una cierta arbitrariedad, no lo podemos negar. Pero sí que quiero que veáis la tensión, o sea, incluso los que seáis más antiescuela, quiero que veáis que hay una tensión. O sea, si tú eres un político, ¿abolirías la escuela? Si tú eres ministro de Educación, ¿abolirías la escuela? Piensa en la cantidad de población que no iría a la escuela ni un minuto de su vida, ni aprendería a leer. ¿Existe ¿la abolirías? Sí, es una pregunta directa. Abolir el que... Eres ministra, te acabo de hacer ministra de Educación. Bueno, espero nunca ser política, pero sí. Pero la escuela pública... La escuela obligatoria, la escuela como institución. O sea, el Estado no diría nada sobre la escuela. Hombre, la escuela... No obligaría a nadie a ir. Vale. ¿Tú lo harías? Sí. No obligar a la gente a elegir un modelo de educación concreto, sí. Obviamente no dejaría de existir la escuela. Porque o sea, la gente, obviamente el Estado soporta la escuela, es un soporte muy sólido, pero estamos diciendo que si el Estado dejara de decir que la educación es un derecho y la escuela es obligatoria y tal, ¿dejaría de existir la escuela? Es que no, pero, por ejemplo, ¿habría más posibilidad de que una niña a los 12 años se casase? ¿Sus padres la casasen? ¿Habría más posibilidad? Pues no sé, eso sería según el orden espontáneo, no sé qué puedo responder ahí. Bueno, da igual, es para debatir, pero muchas gracias por tu participación. Nada, gracias a usted. Has estado bien. Bien, ¿nos queda mucho? ¿Cuánto? Vale, venga, a ver, ¿quién más quería participar? Bueno, hola, yo soy Carmen.
que con respecto a lo que comentaba mi compañera, yo creo que la educación debería ser obligatoria no hasta los 16, sino hasta los 18, porque es una manera de proteger a los menores de decisiones. No sé, por ejemplo, yo soy de Sevilla, existe el BACI, existen las 3.000 viviendas, nosotros vemos estas cuestiones y las contestamos desde una posición muy privilegiada, y existen niños que les quieren obligar a casarse con 12 años, quieren que estén trabajando, que vendan droga en los barrios, y el sistema educativo obligatorio yo lo veo un sistema de protección de los menores en primer lugar. Entonces yo no prohibiría la escuela obligatoria bajo ningún concepto, de hecho la reforzaría porque es un garante de... ¿Hasta los 18 años todos lo mismo? No, yo no, o sea, el sistema educativo yo creo que necesita una gran reforma y no diría que la educación debe ser justo igual para todos, pero sí que se garantice que esos niños tengan la oportunidad y que no decida la sociedad, su clase social, sus padres o sus condiciones económicas por ellos. Entonces yo creo que está en el Estado la obligación de garantizar la seguridad de estos menores y de formarlos como ciudadanos que puedan llegar a ser libres, porque sin educación yo creo que no hay libertad. Vale, gracias. Ese es el argumento que se suele dar para la extensión de la obligatoriedad, pero fijaos que no es lo mismo, habéis aprendido a distinguir una cosa que la gente suele confundir mucho, que es obligatoriedad y comprensividad. Escuela común, ¿vale? No es lo mismo obligatoriedad que escuela común. Los alemanes tienen obligatoriedad igual que nosotros, la misma cantidad de tiempo, pero tienen una escuela común más pequeña, ¿vale? El debate aquí es sobre escuela común también, no solo sobre obligatoriedad. Hola. Para mí el problema no está tanto en hasta, que también, hasta dónde y si es común o no, sino en el sistema mismo. Me parece que el sistema educativo, como ha dicho Carmen, hay que darle muchas vueltas. Yo lo que tenemos ahora me parece bastante malo. Y coincido con María en que no hay, o sea, no se les debería dar a todos lo mismo, porque somos muy diferentes. Creo que el sistema educativo no atiende a la diversidad real que hay entre personas. Soy de la opinión de que se baja el nivel y se ve en las nuevas leyes educativas y permisiones que se hacen, lo que hacen es potenciar la mediocridad, no se premia la excelencia y que así no se puede construir la sociedad que necesitamos, creo yo. Y que el sistema debería cambiar y que no se atiende para nada a la diversidad de personas. Creo que sí que debería haber una escuela, una formación obligatoria. No sé hasta qué punto, pero creo que sí que debería haberla porque creo que hay una formación básica que todos deberíamos tener, pero la realidad es que somos muy diferentes y que no se nos puede dar a todos lo mismo como se nos está dando hoy en día. Muchas gracias. Está clara aquí cuál es casi la posición, al menos de los que han hablado. Aquí han defendido, es que los que defendéis la obligatoriedad quiero que defendáis lo común. Es decir, quiero que alguien me defienda lo común más tiempo, o sea, que defienda lo común hasta los 15, si hay alguien, a lo mejor nadie defiende lo común hasta los 15. Claro, pero es que ese es el debate, ¿vale? El debate es ese, porque todo el mundo, casi todos estamos de acuerdo que la escuela está bien, pero entendéis el germen de la tensión. Fijaos, cuando en las distintas, si hacéis un repaso, que no lo tenéis que hacer porque no os dedicáis a la educación, salvo que va a hacer magisterio, si hacéis y te vendrá bien para las oposiciones si las haces, si hacéis un repaso de la legislación educativa, si hacéis un repaso de las normas, de los puntos de conflicto, los puntos de conflicto están en los itinerarios, por ejemplo, en la Ley de Calidad de Educación, que nunca se llegó a implantar, la existencia de itinerarios, porque la existencia de itinerarios, decían los defensores de la escuela común, lo que va a hacer es reproducir las desigualdades sociales. La realidad es que las desigualdades sociales se reproducen sin itinerarios también, ¿vale? O sea que, en fin, que hay gente que queda excluida demasiado pronto de un sistema supuestamente de los mejores, en fin, toda esta serie de cosas, ¿vale? Pero la realidad contraria también existe, profes que no pueden hacerse con aulas muy complejas porque hay mucha gente o gente que no quiere estar, es decir, existen las dos realidades, ¿vale? Por eso hay una tensión, por eso no es tan fácil, por eso al final, en este tema, las cosas son ya muy de matiz, son bastante de matiz, no hay tanto desacuerdo como creéis, o sea, no os creáis que la LOMLOE es tan diferente a la LOMCE, no es tan diferente, es bastante parecido, o sea, hay muchas cosas de matiz, pero es que en el matiz es donde están los
los debates, ¿vale? O sea, no son cosas tan extremas. Pero lo único que quiero haceros caer en la cuenta es de lo que nos jugamos aquí, o sea, porque es verdad que, o sea, de los problemas que tiene una sociedad grande y diversa y con muchas diferencias. ¿Alguien más quería defender la comprensión? ¿Tú quieres defender la educación común hasta los 16? No sé si hasta los 16, pero sí alargar lo máximo posible. Muy bien, venga, a ver. Pero claro, es que lo máximo posible... Vale, pues hasta los 16. Venga, pues hasta los 16. O sea, yo realmente pienso que estamos, o sea, como muy obcecados en el cortoplacismo, ¿no? O sea, que a mí me parece que... Me parece que estamos como eso, viendo a corto plazo. Y creo que una educación común lo que está haciendo es darle a los estudiantes las bases necesarias para poder elegir. O sea, son las herramientas que estás poniendo a su disposición, aunque solo sea para decir, esto no es lo que yo quiero. O sea, yo veo en mi caso, y yo me considero una persona pues que tenía las cosas medio claras. O sea, yo hice el bachillerato científico y no fue hasta segundo de bachillerato, después de hacer selectividad, que pasé de medicina y estudio Derecho y Ciencias Políticas. O sea, y fue el haber cursado esto y decir, es que esto no es lo mío. O sea, pero eso yo creo que es una forma de que todo lo que cuesta esfuerzo luego vale la pena. Entonces, es una confianza que como alumnos deberíamos depositar en, pues eso, en confiar que todos son las bases para un futuro, es las herramientas que le estás dando para hacer libre a los alumnos, para elegir con conciencia de lo que quieren, de lo que buscan y lo que les llena, creo. Vale, ese es tu argumento para defender la educación común el máximo tiempo posible, sí, que es dar oportunidades a más gente. Sí. ¿Tú no crees, por preguntar, ¿vale?, por meter un poco el dedo en el ojo, es que a mí me gustan estas cosas, ¿tú no crees que eso puede hacer que gente que hubiera tenido una trayectoria como la tuya se quede atrás, porque cae en una clase donde hay un clima horrible, donde no se puede enseñar, o se enseña con mucha dificultad? ¿No crees que puede pasar? Sí, desde luego que puede pasar, pero no sé, me parece que... ¿No crees que hay una alternativa en el romper la escuela común y en decir, bueno, pues vamos a buscar otra cosa que les pueda venir bien, aunque no sea lo académico? A los 16 años hay mucha gente, en tu caso, tú sabías que ibas a hacer algo académico, ¿vale? Porque me estás hablando de medicina y de ciencias políticas y derecho, ¿vale? Es decir, tú estabas encaminado a lo académico. No tenías claro, dentro de lo académico, qué ibas a hacer. Como casi ninguno, tengo experiencias, casi ninguno tiene esa suerte a los 16 años, o 17, o 18, ¿vale? En segundo de bachillerato. Hay mucha gente que acaba y dice, ¿y ahora qué hago? Pero estás encaminado a lo académico. Pero es que hay gente con 16, con 15... que está muy lejos de lo académico, muy lejos de lo académico. Pero, ¿y realmente es porque no lo quieren o por la etapa en la que se encuentran? O sea, me parece que alargarlo también es lo que decían, una forma de proteger a los alumnos, aunque solo sea para decir, esto no es lo que quiero con mi vida, cuanto más le alargues también, o sea, igual no desde la imposición, porque conseguimos el efecto rebote, pero sí... no cerrar una puerta tan pronto me parece que es eso, una forma de permitir a los alumnos alcanzar un grado de madurez mayor para tomar una decisión más meditada, con más sentido, con mayor grado de madurez, ¿no? Hay muchos sistemas que funcionan, para que veáis que las cosas no son tan así. Hay muchos sistemas que la propia institución o el propio sistema, valga la redundancia, el propio sistema educativo utiliza para tratar de solventar estos problemas con algunos alumnos que no quieren mantenerse o no quieren seguir o no les gusta o lo que sea, ¿no? ¿Conocéis, por ejemplo, PEMAR? ¿Sabéis lo que es? Bueno, PEMAR es un intento de hacer eso, de, bueno, vamos a hacer otro sistema, otra cosa, para ver si dentro de 2 años has madurado lo suficiente y puedes volver a... O sea que, digamos que todo el rodaje de la praxis, pero siempre se trata de salvar la idea de continuar en una escuela común, ¿vale? Es verdad que se hacen distinciones, diferencias. En los agrupamientos, por ejemplo, es una cosa que la legislación no regula, pero los agrupamientos, ¿cómo se hacen las clases? ¿Cómo se hacen los grupos? ¿Cuántos de vuestros institutos o colegios separaban por nivel de matemáticas o inglés para hacer los grupos de la ESO? En algunos, seguro que separaban por niveles. ¿Por qué? En la idea de que es más fácil gestionar una clase donde si estoy dando inglés, la gente sepa inglés del nivel que estoy dando y no que alguien sepa
tenga un nivel del FIRST y otro no sepa prácticamente nada, ¿no? Que la gestión de esa diferencia es una gestión de andar por casa, o sea, de cada centro. Pero para que veáis que este es un tema que preocupa y que siempre hay un debate entre lo mejor y lo que se puede y lo ideal y estas cosas, ¿vale? Es importante no romper la tensión no la vas a romper nunca, ¿vale? Hombre, si separas a los 6, sí, a lo mejor rompes la tensión, pero mal, ¿vale? Dejas a mucha gente descuidada. Bueno, sí, yo creo que tenemos tiempo para uno más, porque lo que me queda es solo una cosita. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando. Bueno, por partes un poco lo que estoy diciendo. Primero, se ha criticado mucho el sistema educativo y yo no estoy de acuerdo. O sea, creo que un claro ejemplo es que precisamente hoy estamos aquí. Yo he ido a un colegio concertado, he ido a una universidad pública y considero que es una educación bastante buena. Es verdad que hay que hacer reformas, que no todo es bueno, pero no sé, creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos bastante bien formados, entonces no entiendo tan bien tanta crítica cuando si miramos fuera lo que hay a veces es bastante peor. Después, respecto a la no obligatoriedad de la educación, tampoco estoy de acuerdo. Yo me considero bastante liberal en el sentido político de la palabra, de poca intervención del Estado, pero creo que al final el pueblo, o sea, sin educación se convierte un poco en un ignorante. Entonces, ¿qué queremos volver? A una involución, a un siglo donde no había educación. O sea, creo que al final la educación es una herramienta para que el pueblo esté informado y para que sea posible una evolución. Y luego después, respecto a que haya una obligación común hasta los 16 años, pues yo también estoy de acuerdo. Y por varios argumentos. Primero, me quedo, por ejemplo, con una frase que me decía mi padre. Me decía, un padre es un mentor, no es un representante ni un sustituto. Entonces yo creo que un niño hasta cierta edad, que podemos discutir si es 14 o 16 años, no tiene la capacidad suficiente para saber si... De hecho, ya estamos viendo, yo el otro día, por ejemplo, estuve en una especie de feria en mi colegio tipo IFEMA y la gente con 16 años ni siquiera sabía lo que quería hacer, entonces veo que es un poco problemático. Y respecto a académico o no académico, un argumento, yo, por ejemplo, que estudio Derecho, que se utiliza mucho, que es la conditio sine qua non, la condición sin la cual no puedes. Entonces yo creo que es muy acuciante en este sentido, porque creo que si tú decides hacer algo académico, luego siempre tienes la opción de retroceder. Por ejemplo, tengo un primo que ha llegado a bachillerato, termina y ha dicho, oye, yo no quiero estudiar. Pero si te limitas a esa opción, es condición sin la cual tú ya no puedes avanzar. Y el tercer argumento sería decir que hay una cultura y unas bases comunes que creo que son necesarias sentar en la sociedad. O sea, que todos podamos tener unas bases, un cierto nivel de cultura. Creo que también es un claro ejemplo, por ejemplo, en bachillerato se obliga a estudiar filosofía y creo que, por ejemplo, es muy bueno. Entonces, creo que nos puede abrir la mente a muchos, no decir, no, yo es que, por ejemplo, yo que he hecho un bachillerato de humanidades, pues me sirvió mucho estudiar matemáticas y física en su día. Entonces, creo que si empezamos a limitar, es verdad que no te puedes especializar mucho en todo, pero conocer un nivel de ciertas cosas creo que es conveniente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a seguir, ¿vale? Porque es que si no, voy a explicar el último punto de tensión en el que nos encontramos en la política educativa y ya con esto termino porque tengo que terminar de 1:30 y son y 25, ¿vale? Bueno, os voy a poner, ya lo habéis visto, os voy a poner un vídeo de Samantha Hudson, creo que se llama. No tiene ninguna... Ay. Ya. Bueno, da igual, no me hace falta. Bueno, el vídeo este es una crítica que Samantha Hudson hace al sistema educativo, ¿vale? Es una crítica bastante... bueno, es una crítica sin más, no es una crítica de un filósofo ni nada, es de una persona y ya está. Pero es una crítica significativa, porque está en el foso de lo que piensa la gente, ¿vale? O sea, esto es muy importante para los que se vayan a dedicar a la política y políticas públicas, política de la educación, por ejemplo. A nosotros, por poner un ejemplo, nos importa un rábano, se puede decir rábano, ¿no? Sí. Nos importa poco cómo sea la legislación que regule las centrales nucleares,
Dirás, hombre, no, a mí me importa, yo quiero que sea buena. Yo también. Pero quiero decir, no me voy a meter en eso. Sin embargo, yo sí que quiero el apoyo de la gente para las leyes educativas. ¿Vale? Porque las leyes educativas, ya os he dicho al principio, son leyes que están en nuestra piel, digamos. ¿Vale? Bien, entonces, por eso la opinión de la gente en educación es más relevante que la opinión que la gente tenga sobre las centrales nucleares. Que bueno, o sobre la física de partículas. Pues que tenga la opinión que quiera, vamos, que puede decir todas las tonterías que quiera, me da igual. Pero en educación no, en educación tenemos que educar al pueblo, digamos, los que se dedican a la política de educación. Bueno, vamos a ver a Samantha Hudson, no sé esto cómo lo hago para que se vea. ¿Le doy y sale? Ah, pues sí. Yo creo y estoy convencida de que es que el sistema educativo actual está fatal. O sea, porque te enseña los reyes visigodos, las matemáticas, que no estoy en contra de ninguna de estas disciplinas, ni quiero desmerecer a todos los docentes que trabajan en ellas, ¿no? Pero te enseñan un montón de cosas que realmente tú no puedes aplicar en tu día a día. Y en cambio cosas tan necesarias como la gestión de emociones, ¿no? Que suena un poco... Me evoca eso que decías tú de la generación de cristal, no veas, bueno, estos cursiloides, ¿no? Que necesitan que les enseñen lo que es el amor y el cariño. Pues es que gestionar las emociones, gestionar un ataque de ira, gestionar la envidia, gestionar la frustración, aprender a interrelacionarte de una manera apropiada y correcta, eso son cosas que tú no tienes por qué saber y que nadie te enseña. Y en cambio luego te enseñan a dividir. Yo no sé dividir a día de hoy. No lo sé, pero me da igual porque eso lo hace el teléfono. En cambio, herramientas psicológicas no me las da una máquina. Y eso es súper necesario porque cuanto mejor estés a nivel emocional, más estable, cuanto más cuidados haya en tu entorno, cuanto más aprendas a relacionarte de una manera apropiada con tus familiares, ¿no? O a entender que tus familiares no siempre te tratan de la manera apropiada en familias LGBT, ¿no? Las que se ha visto pues que los padres no apoyan a sus hijos y a sus hijas. Cuanto antes aprendas a que eso existe y a gestionarte, a entender quién eres, cuestiones como la sexualidad, la identidad de género, cuanto antes aprendes eso, mejor, porque mejores más amigas vas a tener, mejores familiares vas a tener, mejores apoyos, mejores relaciones vas a tener, y eso te va a ayudar a, en general, estar mucho más estable en tu vida y poder centrarte en las cosas que realmente importan y afrontar los conflictos de otra manera y desde una posición realmente estable. ¿Qué? Es el debate sobre contenidos, qué papel tiene la cultura en la formación humana. O sea, ¿qué está pasando para que los contenidos culturales, para que esta opinión no sea la opinión solamente de Samantha Hudson? Es una opinión que a lo mejor aquí hay alguno que la tiene. Bueno, aquí no, porque sois triunfadores del sistema. O sea, sois la parte alta del sistema. Pero mucha gente puede decir, yo qué he sacado del instituto. Mal, o sea, al menos podrían haberme enseñado a gestionar las emociones. Porque ¿de qué me sirve saber dividir? ¿De qué me sirve saber la tabla periódica de los elementos? Salvo que estudie bioquímica o... ¿No? Bien. Pero a los que no estudiáis bioquímica, ¿de qué os sirve la tabla periódica? ¿Para qué estudiamos las cosas que estudiamos? ¿Qué papel tienen los contenidos en el sistema? ¿Cuánto contenido puedo exigir o debo exigir? ¿Más? ¿Menos? Bueno, este es para terminar, para que veáis que este debate sobre contenidos, competencias, es decir, saber hacer, saber manejarte en la vida, digamos, tener destrezas sociales para trabajar en equipo, para lo que sea, sobre saber cosas, es un debate que está en la ley educativa también. ¿Vale? ¿Dónde ponemos el foco? O sea, ¿para qué sirve el instituto o el colegio? ¿Para qué sirve la cultura? Tenía varias cosas que leeros, pero no me ha dado tiempo porque tenía dos citas, una que no voy a leer, de C.S. Lewis, y otra, con la que voy a terminar, una de Bellamy y otra de George Steiner, ¿vale? Que tienen que ver sobre esto. Bueno, si las encuentro. Pues no las encuentro. No las encuentro. Bueno, me da pena porque juraría que las había puesto. Vamos, estoy seguro. Bueno, me dejaría las hojas allí.
Bueno, es importante esto. En el fondo, la cultura tiene valor porque nos ayuda a interpretar el mundo. O sea, sin cultura no interpretamos el mundo. Sin cultura no sabemos quiénes somos. ¿Vale? Sin cultura, la gestión de las emociones no está contrapuesta a la cultura. De hecho, estudiar ayuda mucho a gestionar las emociones. Por ejemplo, resistirte a la necesidad de ponerte a ver TikToks, parece que me meto mucho con TikTok, pero resistirme a esa necesidad para ponerme a estudiar, ¿educa las emociones? Educa muchísimo las emociones. La escuela educa a la totalidad de la persona a través de la transmisión cultural. Y la transmisión cultural nos hace ver más allá, sentir mejor, porque, por ejemplo, si tú mejoras tu lenguaje, dice una de las citas que os iba a leer de Bellamy, si todo es molar, apreciar, gustar, disfrutar, si todo es molar, lo que se pierde es la capacidad de sentir. Tu sentimiento es muy simple, porque tu lenguaje es muy simple. Cuanto más aprendas, tu lenguaje es mejor, tu comprensión de ti mismo es mejor, la gestión de ti, de tus problemas es mejor y tu evaluación de la realidad es mejor. Bueno, nada más, solamente daros las gracias por soportar esta charla y espero que tengáis una buena jornada.